chicos, hoy empezamos una nueva clase. Espero estén muy emocionados como yo porque esta clase está muy divertida. Presten mucha atención. Veremos figuras geométricas, pero no cualquier figura. Estaremos hablando de figuras geométricas tridimensionales. ¿A qué nos referimos con tridimensionales? Que tienen muchas caras. ¿Alguna vez han jugado con un dado, un cubo rugby o han abierto una caja de regalos? Esos serían figuras geométricas tridimensionales porque tienen muchos lados. No es solamente una sola superficie, sino que se unen varias para formar muchas caras. Entonces primero hablaremos sobre las figuras con superficies redondas. Vamos a ver. Aquí ustedes ya conocen un cuadrado. ¿Ese cómo se llama? Muy bien, un círculo. Tenemos el triángulo y el rectángulo. Esto ya conocemos, ¿verdad? Excelente. Ahora, ¿conocían las esferas? ¿O sabía que así se llaman esferas? Son superficies como una pelota, redondas, no solamente es una circunferencia como el aro. Todos han jugado con un aro que tiene una superficie hueca en la que ustedes ingresan y pueden jugar manteniéndolo en su cabeza, en el brazo o en la pierna, ¿verdad? Eso es diferente, eso es una circunferencia o un círculo. A cambio, una esfera es como una pelota, no tiene nada plano, es totalmente redondo. Seguimos con los conos. Como ejemplo de cono podemos hablar de un rico cono o un rico helado de cono. Como ven aquí, un cono sería un triángulo o muchos triángulos que al doblarlos con una forma redondeada formarían ese cono. Como están viendo aquí, está el triángulo que está girando dentro del cono porque tiene las dimensiones de un triángulo. Y el cilindro. El cilindro es como una especie de rectángulo, como pueden ver en esta imagen de aquí, de cómo se hace un cilindro. Sería haciendo un rectángulo y de acuerdo a las medidas que se requieren, tendría dos círculos iguales que al doblar el rectángulo y colocar las superficies redondas forman un cilindro. De ejemplo tenemos una puma de agua, si se dan cuenta, tiene forma cilíndrica, y una lata de Coca-Cola. Es alargada, rectangular y con sus bases redondas o superficies redondas. Otro ejemplo serían los baldes en los que uno guarda agua o las pomadas de cola en vez de lata, o también las témperas donde ustedes pintan. Ahora vamos a ver poliedros de superficies planas, no redondas. Aquí tenemos el cubo, es lo que yo les decía. Se forma por la unión de muchos cuadrados. En este caso son 6 cuadrados que al unirlos de manera uniforme formamos un cubo. ¿Sí se dieron cuenta cómo se forma el cubo? Otra vez, tiene 4 cuadrados verticales y 3 horizontales. Y estos al doblarlos de manera adecuada formamos un cubo. Tiene 6 lados, como pueden ver, 4 y 2 externos o 2 exteriores. Ahora veremos el prisma. El prisma es un rectángulo tridimensional. Como vemos, el prisma es un rectángulo porque sus lados o sus polígonos, poli quiere decir muchos y logos lados. Un polígono tiene muchos lados, pero si se dan cuenta, a diferencia del cuadrado, sus lados no son iguales.
tiene un lado o dos lados más largos que otros. Entonces por eso se forma como una especie de ladrillo. En sí el prisma sería de ejemplo como un ladrillo. Si se dan cuenta aquí el bloque, la forma en la que los bloques permiten o ladrillos permiten estructurar una casa. Entonces sí, un prisma lo podríamos considerar como ejemplo con el ladrillo y también las cajas donde los adultos guardan el vino. Ahora la pirámide. La pirámide, como se dan cuenta aquí, es la unión de 4 triángulos con una base cuadrada. Estas pirámides pueden verlas en las pirámides de Egipto. Si consultan las imágenes, pueden ver que muchos antepasados o antecesores en la historia han creado pirámides gigantescas, hermosos monumentos de la historia. Tenemos las pirámides mayas, tenemos en el Machu Picchu, hay muchos lugares donde hay este tipo de pirámides, prismas, entonces son parte de nuestra historia. Cubos los hemos empleado en cartones y así. Entonces lo que yo requiero es que dibujen 2 objetos que representen o se parezcan a cada una de estas figuras geométricas tridimensionales. Y hablaremos en la clase trabajando cómo realizar cada una de estas figuras y armarlas. Nos vemos.